lo que es hombre de campaña, ¿no? Ahí tienes a Perón, qué buena foto, ¿no? Tienes a Evita, ese cuadro, y atrás tienes a Kirchner y la bandera de la Argentina. Él ganó por eso, él ganó por ocuparse de esos nombres, de esos personajes. Fernández como estadista y como hombre no se lo puede comparar exactamente ni con Correa, por ejemplo, ni con Chávez, ni con Lula, porque estos otros personajes se hicieron a sí mismos. Eso sí hay que decirlo, hicieron estrategia, lucharon, rompieron un esquema de derecha en el Ecuador, solo gobernaba de la derecha, en Venezuela con golpe de Estado, con la lucha civil, con la democracia, Chávez pone un rumbo diferente a Venezuela, el caso de Lula es la misma historia, Fernández no es eso, Fernández recibió la mesa servida y eso es lo que también hay que decir desde este espacio al Rafael Correa, por favor, presidente, expresidente, no cometa el error de ponerle la mesa servida a un sátrapa, a una porquería como Lenín Moreno. No meta a lo que no quiso el Ecuador de la extrema derecha, que sería Jaime Nebot, los socialcristianos. No comete ese error porque sería devastador para el Ecuador. En este momento estamos pasando una dura crisis de estabilidad, de seguridad financiera, laboral, en todos los campos. Ecuador ha sido golpeado, muy golpeado. Vivimos una ingobernabilidad y todo, y aún así el señor, el expresidente Correa quiso hacer un pacto con Guillermo Lazo de gobernabilidad, tal vez para él salvarse, para que los juicios contra él disminuyan, para que la persecución se decrezca, pero eso no va a ocurrir, no va a pasar. Yo creo que la única esperanza de la Argentina es que, y lo dijimos aquí en este espacio antes, y es tan simple y básico como también si Castillo hubiera hecho lo que también, no quiero pecar como esa izquierda, como usted bien dice, que por academia y se le suben los egos y empieza a decir que es el que sabe, lo sabe todo, ¿no? Pero en mi criterio, con espacio a errar, a equivocarme, así como dijimos de Castillo que debía disolver el Congreso tiempo atrás y llevar a elecciones para la Asamblea Constituyente inmediata, y se demoró fortaleciendo sus enemigos. Yo creo que Cristina, bueno, en el tiempo en que dijimos que debía deslindarse de Fernández y de ese frente de todos, le intentaron matar. En esa época en que ella tenía la opción de deslindarse y de ungir a su candidato independiente desde su cancha, se acelera el juicio contra ella sobre el tema viabilidad y en primera instancia a la condena. O sea, y Cristina decide de ser candidata. Entonces, yo puedo entender que no es fácil. No es fácil la situación de Castillo, no es fácil la situación de Cristina, peor aún es fácil la situación del presidente Lula. Pero yo creo que la de Fernández sí era fácil. Yo creo que la de Fernández sí era, tenía el pueblo, tenía las condiciones, pudo haber hecho las reformas constitucionales para que no estén los mismos jueces que han enjuiciado a Cristina, cambiar, trabajar en el sistema electoral. Creo yo que incluso el presidente de México lo tuvo más difícil en el tema político, pero pese a eso sigue luchando por una reforma electoral. Fernández no quiso ensuciarse las manos. Ese es mi criterio, eso Sí. es lo que yo considero. Nunca quiso tampoco reevaluar el tema de su relación con el Fondo Monetario Internacional. Al contrario, se reafirmaron en aquello. La Argentina termina este año con casi 100% de inflación. Están a punto de empezar a migrar por pobreza, por miseria. ¿Qué puede decirle Fernández a un pueblo argentino que esperó el cambio y ese cambio nunca se dio? O sea, realmente cae por su propio peso, ¿no? Lastimosamente Cristina también está metida en eso. Digo lastimosamente porque admiro bastante a Cristina Fernández de Kirchner por varias razones y creo que su momento también se le fue, se acabó. El momento apropiado era antes de que le intentaran asesinar, antes de los amedrantamientos, antes del juicio, pero ella pensó que esperar, esto es lo interesante, ¿no, profe? Yo dije, mejor hay que esperar como Lula, pero Castillo esperó, Cristina esperó y se les complicó. Así es la política. Oye, mi querido Hugo, pues entonces no hemos sido duros con este señor, hemos sido justos porque lo hemos criticado pues en su justa dimensión, viendo sus fortalezas,
pero también sus muchas debilidades, ¿no? Acá, para la gente que nos está preguntando qué es lo que pasó con Alberto Fernández, que por qué lo estamos tocando, nada más comentarles que Alberto Fernández, junto con algunos gobernadores argentinos, buscan llevar a juicio político a miembros, de hecho a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina, porque estos señores, aliándose con el partido judicial, es decir, con la Corte, es decir, la Corte que tiene la obligación de ser objetiva es el Poder Judicial. Los poderes autónomos se han comportado como oposición, como pasa también en México y como ahora pasó también en Perú, sin olvidar que la Corte acabó por validar la prisión preventiva oficiosa en contra de Castillo. Bueno, volviendo otra vez a Argentina, ¿qué fue lo que sucede? Que Alberto Fernández y otros gobernadores van en contra de los miembros de la Corte porque estos comunicaron que la ciudad de Buenos Aires debe volver a recibir 2.95% de fondos de coparticipación, ya que solamente se los habían recortado a 1.4, y Alberto Fernández dice que como abogado, él sabe que la Corte está tomando parte facciosa en lugar de tomar decisiones apegadas a la Constitución. Dijo que el fallo era imposible de cumplirse y que se motivaba en cuestiones políticas, pero que el Poder Ejecutivo señalaba que el gobierno nacional acataría el fallo pagando líquidos bonos en moneda local. Sin embargo, que impulsaría este juicio político en contra de estos señores. Lo que también se ve muy difícil, Hugo, porque no tiene mayoría en el Parlamento. Decirle a la gente, profe, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con que le ayuden a Buenos Aires? Es que en Buenos Aires regresó la derecha y regresó con muchísima fuerza. Tanto así que es justamente desde ahí, desde donde estaban acosando a Cristina Fernández y se han empoderado ahí en Buenos Aires los de la derecha y no, pues no le han dado tregua a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, Alberto Fernández intenta esta medida, Hugo, pero me parece populista porque sabiendo desde que no tiene los números en el Parlamento para ganar el juicio político contra los miembros de la Suprema Corte, lo único que va a hacer es agitar el avispero y que la derecha termine ganando políticamente y que digan, mira cómo Fernández intentó atentar con algunos gobernadores en contra del poder autónomo como el poder judicial, ¿no? Sí, los están golpeando, la estrategia es positiva. De hecho, el día de hoy salió un escándalo del nuevo avión presidencial que reemplazaba al Tango 1, que está en Estados Unidos, un Boeing, que costó como 24 o 25 millones, y los titulares de la gran media, medios contrarios al gobierno de Fernández, dicen, claro, no tienen plata para pagarle al gobierno de Buenos Aires, pero sí tienen para comprarse un avión lujoso y etcétera. Está tan estructurada, porque ya tenían la información previa, ¿no? Porque este avión ya se lo venía comprando hace un tiempo, pero esperan el momento para golpear. Muy reactivo el gobierno respecto al área comunicacional. Yo creo que Cristina debió haberse lanzado con Kicillof, realmente el gobernador justamente de la provincia de Buenos Aires, que ha estado fiel al precipicio con ella, pero tal vez lo vio muy joven, yo no sé. Y se fue con Fernández, que ciertamente era un rostro visible, importante siempre dentro del peronismo. Ahí se hizo esa alianza, ¿no? Esa fortaleza, fortaleció y miremos esto justamente, estos matrimonios, ¿no? Que de puertas para afuera parece que todo marcha bien, pero para adentro en casa probablemente duermen en habitaciones separadas. Y yo creo que sí, es un canto a la bandera, porque primeramente no lo van a lograr, segundo, es una obligación que tienen moral, porque desde el principio, desde que se dio este dictamen, Fernández salió a decir que era imposible pagarlo, que legalmente no era factible, etcétera, que se había cometido una ilegalidad. Pero este famoso partido judicial o este cuerpo, este grupo de cuerpo, ¿no? Espíritu de cuerpo judicial, definitivamente ha sido la oposición, como usted bien lo dice, del gobierno de Fernández Fernández, y les ha golpeado una y otra vez. Y está, como bien lo mencionan los audios de Cristina Fernández que publicó cuando fue sentenciada en primera instancia, está muy bien correlacionada el macrismo
con esta fuerza judicial enquistada, podrida, que viene desde la época de la dictadura, y también con el poder mediático, ¿no? En estos clubes, en estos viajes de avión privado, en estas reuniones de jugar polo y fútbol, coordinan la estrategia cada cierto tiempo. En cambio, en el caso de la Casa Rosada, no hay una coordinación comunicacional. De hecho, recordemos, profe, recordemos que Cristina Fernández y Alberto Fernández no se hablaban. Quien volvió a crear el puente para que ellos tuvieran diálogo fueron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. La directora fue la que dijo, bueno, hagamos las paces, tratemos de vivir en paz y convivencia, y por el bien de la nación, dialoguen los líderes, los dirigentes, ¿no es cierto? Y eso pasó recién. Eso pasó recién. Entonces no hay una estrategia comunicacional adecuada, no hay un trabajo mancomunado, no hay un camino, una agenda de parte del gobierno. Cada cual sigue su camino. Massa sigue su camino, el superministro de Fernández. Fernández también hace, si es que hace algo, hace por su cuenta sus cosas. Y tienes a Cristina con no sé cuántas toneladas de peso en los pies, tratando de flotar en un mar que ya está parece que se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar, y lucha por su cuenta por mantenerse a flote. Entonces, pero en cambio la otra función, la contra, realmente ha trabajado de manera coordinada, mancomunada, estratégicamente y técnicamente profesional. Entonces, yo creo que eso lo están sufriendo los argentinos, porque si bien es cierto, hay esta pugna, esta lucha entre esos grupos políticos, no ha cambiado ni ha disminuido la inflación en la Argentina, beneficiando solamente a una minoría, mientras las grandes mayorías están cada vez muriendo más de hambre. Tenemos también una fluctuación de diferente tipo de moneda, de dólares a la Argentina. Los exportadores agroindustriales tienen un tipo de dólar, los comerciantes tienen otro tipo de dólar, la banca tiene otro tipo de dólar, el Estado, el gobierno central tiene otro tipo de dólar de tipo de cambio. Entonces, realmente sin sanciones como las que ha tenido Venezuela, Irán, etcétera, Rusia, Argentina está en una debacle, yo creo, por decisión política, y eso es culpa primordial y principal y primariamente obviamente, por el gobierno actual. Y también no hay que desestimar tampoco el poder que ha tenido Macri, que ha tenido todo el grupo de judicial, o sea, todo lo que conlleva a esta plutocracia que ha golpeado muchísimo al gobierno de los FF. Ahora, una cosa interesante. Ustedes vieron que la Argentina ganó el Mundial. Ustedes vieron que ninguno de los Fernández ni nadie de gobierno estuvo en las celebraciones, ni tampoco fue partícipe ni siquiera en Qatar, tampoco en la Argentina. Y esto es porque quien gobierna y manda en el fútbol argentino es Macri. Entonces, vamos a ver unas elecciones también, eso lo adelanto, así como hizo Bolsonaro con los Neymar diciendo, voto por Lula, voto por Bolsonaro. Vamos a tener también a unos Lionel Messi y es el mejor momento histórico porque ganaron la Copa, para que muchos de estos jugadores multimillonarios apoyen a Milei o apoyen a una coalición de derecha. Entonces, como le digo, profe, realmente me apena mucho, pero yo creo que en la cancha o el juego como está en este momento, la derecha ha trabajado muy fuertemente por ganar las elecciones, las próximas elecciones, y a menos que saquemos un Mesías de la manga, que ellos saquen un Mesías de la manga o una Mesías de la manga, habrán 4 años de debacle para la Argentina financieramente. La inflación va a reventar en la Argentina, el desempleo, la especulación financiera, qué pasará con la deuda de la Argentina, los fondos buitre, todas esas condiciones que nunca se han podido cambiar en la Argentina, penosamente se van a ir al piso. Y ojo, que muchos me critican lo que yo digo, pero en el peronismo, no, el peronismo es un movimiento nacionalista. Y ahí hay un analista mexicano que no entiende que la izquierda y la derecha puede ser nacionalista. Él piensa que todo es globalismo o nacionalismo, y no entiende que hay otros factores también, ¿no? Ni siquiera entiende el progresismo, tal vez por su edad. No Pero me hagas hablar, Hugo.
Perdón que tenga que ser sincero, pero para entender el caso de la Argentina, existe un nacionalismo peronista que puede ser o de derecha o de izquierda. Y yo conozco, personalmente, debo decirlo, conozco muchos comunicadores y analistas peronistas que son de ultraderecha, pero son nacionalistas. Sin duda alguna, mi querido Hugo. En fin, pero bueno, mira, para todo el mundo sale el sol y ahora sí que la gente puede ir contrastando unos análisis y otros.